El día de hoy te quiero invitar a que hagas una reflexión, a que pienses y te preguntes ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué nosotros como comunidad, nosotros como país, como sociedad americana, con raíces americanas, prehispánicas, con cultura propia, con conocimientos ancestrales, cultura ancestral, tendríamos por qué aceptar o, ¿cómo decirlo?, respetar el cristianismo? ¿Por qué nosotros deberíamos aceptar una filosofía, una doctrina, una religión extranjera? Una religión que se trajo a nuestro pueblo y se impuso con la exterminación de nuestros ancestros, con la exterminación de nuestra cultura, con la tortura y con la sangre. Una religión, una cultura que se basa en el sacrificio, en la tortura, en la imposición, en la negación de la naturaleza humana y más que nada en el reproche, en el chantaje y la hipocresía. ¿Por qué nosotros, como mexicanos, tendríamos que aceptar una religión que viene desde el otro lado del mundo y se impone? ¿Por qué tenemos que aceptar nosotros una religión que viene y nos dice: ustedes deben ser bautizados porque ustedes son bestias? ¿Cómo podemos aceptar una religión que dice: cuando tu hijo nazca tienes que bautizarlo porque viene sucio? El bautizo es una forma de desprecio, es el reflejo del odio y de la negación, o más bien adjudican el pecado, la suciedad, a aquel que ha nacido fuera del cristianismo. Ellos vienen, aparte de aplastar, aparte de masacrar, nos bautizan porque nosotros somos bestias. ¿Cómo es posible que nosotros aceptemos el cristianismo? ¿Por qué nosotros deberíamos respetar el cristianismo? Y ojo, no estoy hablando de los cristianos, no estoy hablando aquí de salir y golpear cristianos y atacar cristianos y asesinarlos y todo ese tipo de cosas. No, ellos hasta cierto punto son víctimas del cristianismo, son víctimas de este eurocentrismo en el que el cristianismo nos hace olvidarnos de toda nuestra cultura, la niega, la borra, hace lo imposible, o hasta lo imposible, mejor dicho, por destruir el recuerdo de nuestra cultura. Y nos enseña la historia europea, nos enseñan los libros sagrados del viejo continente, por así decirlo, y nos traen una religión que se basa en el sacrificio, en la mediocridad, en la debilidad, y fundamentados en la ignorancia, muchos la aceptan diciendo: vaya, es que sin la llegada de los conquistadores españoles nosotros no estaríamos así, todo se lo debemos a ellos, porque nosotros hacíamos sacrificios, porque nosotros hacíamos barbaridades, más barbaridades que las que ellos cometieron en la conquista.
en la Inquisición. Parece que hay una profunda ignorancia, hay un verdadero problema, y esto es debido a que ellos, los cristianos, que vinieron a aprovecharse, a conquistar, a robar nuestro patrimonio, pues se esmeraron en ocultarlo. Nosotros éramos los salvajes, ok, pero ellos eran los asesinos. Ellos nos conquistaron porque tenían armas más avanzadas, sí, porque las culturas de la América prehispánica no estaba enfocada en conquistar, en dominar, en asesinar, en robar. Para los mexicas, para los pures, para los toltecas, ser un ladrón era de lo más bajo que existía. Si alguien robaba algo, era apedreado. No se permitía el robo. Nosotros éramos los salvajes y ellos vinieron a domesticarnos. ¿Es en serio? ¿Nosotros aceptamos eso? Eso es un fascismo, eso es un nazismo, es un racismo. Y nosotros no podemos, no tenemos por qué aceptar al cristianismo. Es más, deberíamos expulsar al cristianismo de nuestro país, porque ellos se empeñaron en destruir nuestra cultura. Y aquellos que dicen, si no fuera por los europeos, no seríamos lo que somos ahora, tal vez estén en lo cierto, seríamos mejores. ¿Por qué? Porque nuestros dioses tenían ciertas características y las religiones también las tenían, características tales como la aceptación de la muerte. Y la muerte no era un hecho nefasto, la muerte era un orgullo, porque todo aquello que muere da vida. Nosotros lo aceptábamos, y tal vez llegaría el punto en el que encontráramos que no era con sacrificios, como está plasmado en los antiguos códices de los toltecas, en donde el señor Quetzalcóatl prohíbe los sacrificios, porque él amaba tanto a su pueblo que prefería lastimarse o sacrificarse a sí mismo antes que su pueblo sufriera. Y nosotros éramos los salvajes. Tal vez algunos críticos me vean en este video y digan, bueno, está hablando del eurocentralismo, está hablando de las culturas europeas y tiene la imagen de un Baphomet en su pecho. Sí, y voy a explicarlo brevemente por qué es. La imagen del Baphomet, imagen representativa del satanismo, es la bandera universal de la rebelión y el anticristianismo. Por eso es que la llevo. Yo no estoy en contra del intercambio cultural, que es muy bueno, y se ha hecho con algunas otras religiones. Todos están en el derecho de creer lo que quieran, pero siempre y cuando se haga de una forma cordial, con invitación, como lo ha hecho el hinduismo en México, el budaísmo y todo este tipo de religiones que son más pasivas, y no como lo hizo el cristianismo, que vino y construyó sus templos encima de los sitios sagrados de nuestro pueblo, de nuestros centros de estudio de filosofía, en donde se analizaba la vida, las estrellas, el campo, en donde se creaban poesías, literaturas, artes. Ellos vinieron y pusieron sus templos en donde se adora la mediocridad, la hipocresía, la ignorancia, y destruyeron todos, o casi todos, aquellos documentos gloriosos de nuestra cultura. Asesinaron a nuestros ancestros, y no solo eso, asesinaron nuestra cultura. Piénsalo, ¿por qué nosotros deberíamos respetar al cristianismo y peor aún a su peor rama, que es el catolicismo, su rama más sangrienta? ¿Por qué nosotros deberíamos respetarla si ellos nunca nos respetaron a nosotros? Piénsalo. El cristianismo debe ser erradicado de México. No tenemos por qué aceptar a alguien que nos ha llamado simios, cerdos, salvajes, animales, que ha destruido nuestra cultura, nuestros ancestros y nuestra dignidad.
Muerte al cristianismo.